Hola, estimados estudiantes de Entidades Patológicas 2 de Medicina Veterinaria. Los saludo afectuosamente y quise partir esta clase en un video donde pudieran presenciar, ¿cierto?, a su profesor, ya que por lo visto este año va a tener que ser todo así, debido a este avance de la pandemia. Así que con este video los saludo y para que vean de que todavía estoy vivo. Quise también introducir esta clase de manera presencial, ¿cierto? Para darle la bienvenida a este gran tema que es la oncología. Reconozco que es mi tema preferido en patología porque es un tema tremendamente desafiante y es la enfermedad, a mi parecer, más compleja que tenemos en medicina y desde el punto de vista diagnóstico es todo un desafío, ¿ya? Así que les quiero dar la bienvenida y con entusiasmo poder comenzar el estudio de esta patología tan compleja como es el llamado cáncer, más conocido para nosotros, ¿cierto?, en el área médica como neoplasia. Vamos a tener una serie de clases donde vamos a conversar sobre neoplasia. Y la primera, que es esta, los quiero llevar al tema de la oncología repasando un poco sobre el concepto de cáncer, desde cuándo estamos hablando de cáncer, y para ir llegando poco a poco, ¿cierto?, a esta patología que es del ciclo celular. Como les decía, acá este tema a ustedes los puede atrapar, así como me atrapó a mí en el diagnóstico, que lo encuentro terriblemente apasionante, y digo terriblemente porque es una dualidad de sensaciones, ya porque es una enfermedad muy terrible desde el punto de vista del paciente, pero es una verdadera obra de arte desde el punto de vista de la biología celular, ¿ya? Así que les adelanto que es una temática compleja, ya compleja, pero ahí está el desafío y es muy probable, ¿cierto?, que en esta serie de clases no vamos a quedar expertos en neoplasia y probablemente nunca lo seamos, ¿cierto?, porque es un tema que tiene muchas aristas, ¿ya? Desde el punto de vista del tratamiento, del diagnóstico, de la investigación, ¿cierto?, de la biología molecular y la biología celular del cáncer es muy compleja y tremendamente entretenida y apasionante. Así que espero transmitirles algo de ese entusiasmo que me provoca a mí el estudiar esta enfermedad. Hace poco salió una noticia que hablaba de que se había descubierto el primer cáncer, ¿cierto?, en un dinosaurio, de un dinosaurio de hace 70 a 78 millones de años. Imagínense, desde esa época ya hay evidencia de la presencia de esta enfermedad. Vamos a ir viendo de que esta patología es una patología del genoma, ¿ya? Algunos autores incluso hablan de que es el precio de ser un organismo multicelular. Porque vamos a ir viendo que cuando nos convertimos en multicelulares o pluricelulares, eh, se tomaron ciertos compromisos celulares, en los cuales la regulación del ciclo de la multiplicación celular comenzó entonces bajo un estricto protocolo genético que iba limitando la multiplicación de algunas células y eso obviamente también tuvo un precio, ¿ya? La mayor parte de nuestra historia evolutiva hemos sido unicelulares y en una época reciente, desde el punto de vista geológico, comenzamos a ser animales multicelulares, por lo tanto nuestro genoma nos llama, ¿ya? Nuestro genoma nos llama y lleva implícito toda la genética de nuestra vida unicelular. Y vamos a ir viendo que una mirada del cáncer es esto. Este desenfreno celular es como una especie de rememoranza de nuestra vida como unicelulares, ¿ya? Pero bueno, no tanta introducción y vayamos viendo los aspectos históricos del cáncer para que vayamos hablando sobre esta palabra, que para todos seguramente, me atrevería a decir que para todos, el 100%, han tenido alguna vez contacto con ella, ya con esta palabra, ya sea por algún pariente, amigo, cierto, familiar que padeció cáncer, o por el temor que provoca también esta palabra, porque es como la peor noticia que uno puede recibir, ¿cierto?, desde el punto de vista de un paciente, a pesar de que un infarto puede ser mucho más mortal que un cáncer, pero el cáncer tiene ese sello de aterrorizarnos, ¿ya? Así que vamos a ir conversando un poco sobre eso. Desafortunadamente no podemos tener contacto presencial para poder conversar sobre el cáncer,
porque todos los años, ¿cierto? Siempre hay estudiantes que les gusta comentar también un poco su experiencia, las dudas que tienen, que supieron antes del cáncer por algún pariente, por ejemplo, y siempre es bueno contar la experiencia, ¿ya? Así que vamos a seguir en contacto y les doy la bienvenida entonces para esta clase que espero que les sea interesante, ¿ya? Así que bienvenidos. Comencemos entonces a hablar de la biología del cáncer en este curso de entidades patológicas 2. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta clase? Es conocer el concepto de neoplasia, de cáncer y de tumor. Conocer las bases biológicas de la neoplasia como una enfermedad del ciclo celular. Vamos a conocer las características de las células neoplásicas y la progresión del cáncer, el concepto de invasión, metástasis, el microambiente tumoral. Y vamos a tratar de ver algunos aspectos básicos sobre el diagnóstico, ¿ya? La biopsia y la citología. En esta serie entonces de videos que vamos a ir viendo respecto a esta temática. La palabra cáncer seguramente la asociamos con todas estas imágenes que estamos viendo acá. La presencia de un tumor, por ejemplo, muchas veces la palabra tumor se utiliza de manera como si fuera un sinónimo de cáncer, ¿ya? Pero la palabra tumor solamente significa un abultamiento, pero con el paso del tiempo ha sido considerado como casi como un sinónimo. Entonces, cuando alguien dice tengo un tumor, muchas veces se asocia con esta palabra que provoca tanto temor, que es la palabra cáncer. ¿Ya? También, ¿cierto? Lo asociamos con estos crecimientos, en este caso una encía, el crecimiento de la nariz. Muchas veces lo asociamos con esta imagen de la metástasis, que son estas invasiones o colonias a distancia de los tumores, que también es una muy mala noticia para el paciente. Cuando uno dice, bueno, el cáncer se ramificó, muchas veces se refiere a este concepto, al concepto de metástasis, que vamos a ir viendo que desde el punto de vista de la biología celular es, por decirlo simple, es muy impresionante el cómo una célula empieza a adquirir esta capacidad metastásica. También lo asociamos con los mutágenos, ¿ya? O también conocidos como sustancias cancerígenas, ¿ya? Clásicamente el humo de cigarrillo, el hábito de fumar, se ha asociado con el cáncer de pulmón, por ejemplo. Y eso está muy ya internalizado en la sociedad, que el fumar provoca cáncer de pulmón o favorece o aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Pero así como el humo de cigarrillo es un cóctel de compuestos que son cancerígenos, hay muchos otros compuestos también que tienen esa capacidad. Hasta incluso toxinas de algunos hongos se ha visto que tienen la capacidad de ser cancerígenos. Por lo tanto, este concepto de mutación tenemos que repasarlo para poder entender por qué estos cancerígenos provocan el cáncer. Y también, obviamente, relacionamos el cáncer, ¿cierto?, con el paciente. El paciente que es sometido a una quimioterapia es una dura terapia y vamos a tratar de que en estas clases vayamos entendiendo básicamente cómo funciona una quimioterapia, ¿ya? Así que les doy la bienvenida a esta clase. De antemano, ¿cierto?, les pido disculpas porque es inevitable utilizar algunos tecnicismos, ¿ya? Que vamos a tratar de ir explicando en su momento. Y por supuesto, si hay algo que ustedes no vayan entendiendo, tenemos las instancias para poder ir repasándolas o haciendo también sesiones de consultas. Muchas veces, ¿cierto?, asociamos el cáncer con un tumor. Pero por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué creen que están viendo acá? Esta imagen, ¿ya? Esta imagen muchas veces se dice que puede ser una lesión en la boca, porque se ven acá dos dientes, por ejemplo. Acá se ve parte del tejido óseo. Si yo les cuento que este es un tumor que está presente en las gónadas, ¿cierto?, en un ovario, cuesta creerlo, ¿ya? Porque cuando hablemos de neoplasia o cáncer, nos vamos a dar cuenta que es una palabra tremendamente amplia. Ya vamos a ir viendo que cada célula de nuestro cuerpo tiene la capacidad de desarrollar un cáncer. Por tanto, existen mucho más de 200 tipos de cáncer distintos por el origen celular que tienen y las distintas formas que puede tomar esta neoplasia. Y hay una neoplasia que se conoce como que es originada en las gónadas, que es el teratoma, ¿ya? Que es un tipo de tumor que se desarrolla o en el ovario o en testículos.
y parte de las células germinales, y muchas veces esas células toman unos caminos muy intrincados de diferenciación, pudiendo desarrollar muchos tejidos distintos, ¿ya? Así que es un tumor muy espectacular. Pero para que vayamos viendo, recordando esta imagen, cuando hablemos de que la célula se puede reprogramar, de alguna forma, cuando empieza en esta carrera que ya no tiene vuelta atrás, cuando se vuelve neoplásica. Les dije en la introducción que hace poco tiempo se publicó este impresionante hallazgo del primer osteosarcoma, que es un cáncer óseo en un dinosaurio, ¿ya? Que se data de aproximadamente 76 millones de años. Imagínense, 76 millones de años. Eh, un animal que padeció cáncer, ¿cierto? Un cáncer óseo, ¿ya? Un osteosarcoma, y probablemente murió por esa causa en ese tiempo, hace tanto tiempo atrás, y que ahora tuvimos la fortuna de conocerlo en el registro fósil. Ya realmente, por decirlo lo menos, es impresionante. En humanos también se ha encontrado, como en este caso, en osamentas de los primeros homínidos, ¿cierto? Hace 1,6 millones de años, en África, también un tumor óseo. No significa que ese tumor era el más frecuente en esa época, sino que es el que dejó huella, porque se conservan los huesos, pero seguramente existían los mismos tipos de cáncer que existen ahora. Así que es impresionante. Igual en muchas momias se ha encontrado también el desarrollo de tumores. Uno de ellos es, creo que la más antigua que se había detectado en momias, había sido una momia encontrada en el norte de Chile, ya también un osteosarcoma. Por lo tanto, en la historia, la palabra cáncer, ya, bueno, más que la palabra cáncer, la enfermedad como cáncer ha estado muy presente. Y para nosotros vamos a ir acostumbrándonos ahora poco a poco a entender en el fondo todo lo que ocurre en la célula cuando se desarrolla este tumor. Entonces, imágenes como esta, donde se ven células más grandes, células más pequeñas y que cuesta mucho saber de qué estamos viendo, vamos a tratar de ir interpretándolas también, ¿ya? Estas células pertenecen a una muestra citológica de un cáncer de mama en una perra. ¿Desde cuándo entonces se habla de cáncer en la historia? Aquí hice una recopilación un poco de estos antecedentes históricos y los invito, ¿cierto?, a que traten de indagar un poco en esta historia porque es súper interesante el cómo los antiguos médicos o curanderos de la época se referían a esta enfermedad o trataban de encontrar su origen. En el año 1600 a.C. en Egipto ya se menciona el tratamiento para tumores de la glándula mamaria. Ya hay todo incluso un protocolo quirúrgico para sacar tumores de la glándula mamaria. Ahora, si tenían éxito o no, es otro cuento, pero por lo menos ya se intentaba o se relacionaba la aparición de tumores con una enfermedad. En el año 400 a.C., Hipócrates utiliza por primera vez la palabra carcinos para describir los tumores. Vamos a ver más adelante, cuando hablemos del diagnóstico, de que actualmente se sigue utilizando la palabra carcinos, ya para referirse a las neoplasias malignas, cuando hablamos de carcinoma, ya, por ejemplo, adenocarcinoma de mama. Ya, carcinoma se sigue utilizando entonces como en la nomenclatura de las neoplasias epiteliales malignas. Posteriormente, el médico Celus y Galeno utilizan el término cáncer para describir la enfermedad. Y Galeno utiliza la palabra o el término oncos para referirse a la forma tumoral. Actualmente la ciencia que estudia el cáncer o la neoplasia se llama oncología, ¿ya? Y la especialidad médica es el oncólogo u oncóloga. Son términos entonces que son muy antiguos. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, como para ver la anécdota, ¿cierto?, que me pareció más curiosa del origen de la palabra cáncer, por qué utilizamos cáncer, que significa cangrejo. Les cuento que, bueno, este Galeno también en su época trató de interpretar el origen del cáncer, ya que en esa época se veían estos crecimientos en algunos órganos, eran crecimientos muchos de ellos irregulares, invasivos, que terminaban a veces ulcerando,
Y ellos le buscaron una explicación. Pues en la época de Galeno se pensaba que las enfermedades ocurrían por un desbalance de los humores, ¿ya? Se hablaba de que nuestro cuerpo estaba formado por humores. Creo que eran 4 humores: la sangre, la bilis, la orina y el otro no recuerdo cuál era, pero eran un desbalance entre estos humores que estaban en nuestro cuerpo. Y entonces uno de ellos, la bilis, ya se pensaba que tenía que ver con esta enfermedad. Y Galeno decía que porque hay mucho de la historia que en realidad no sé qué tan cierto será, porque hay algunas interpretaciones históricas que puede que se hayan adornado un poco, pero como Galeno asoció el cáncer de mama, que es más frecuente en mujeres que ya están en la menopausia, y en esa época relacionada a la menopausia, ¿cierto? Con un estado de humor negativo, por decirlo de una manera, o medio mañoso, eh, él se supone o cuentan de que él decía que la acumulación de este humor negro, ya se refiere a como a la bilis, que no era drenado, ¿cierto? Se acumulaba en la glándula mamaria y provocaba estos tumores. Como en el fondo era un desbalance que provocaba este líquido negro en la glándula mamaria. De hecho, la palabra melancolía, ya melán significa negro, y lecolía se refiere a la bilis, ¿cierto? Ese estado de tristeza, de depresión, está relacionado con esta historia. ¿Ya? La melancolía, que se refiere a humor negro, se cree viene de esa época, de la época de que se pensaba que la enfermedad era de los humores. ¿Ya? Así que yo encuentro súper interesante esas historietas, ¿cierto? Que si bien no son reales del punto de vista que no tenían razón, en el fondo, es interesante cómo fue evolucionando toda la investigación médica en ese sentido. Así que Galeno y todos sus antecesores y sucesores tienen un tremendo mérito en el fondo de haber mostrado interés por la medicina y haber intentado encontrar respuestas y tratamientos. ¿Ya? Hay libros muy interesantes que le podría recomendar en ese sentido que podrían revisarlos también. Bueno, les contaba por qué se utiliza la palabra cáncer. ¿Por qué cangrejo para hablar de esta enfermedad? Ahí también hay varias interpretaciones, o en el fondo, más que interpretaciones, hay varias teorías ya respecto a por qué se utiliza la palabra cáncer, cangrejo. Uno de ellos se dice que Galeno usaba la palabra porque uno de los tumores que él describió le estaba, creo que de mama, ¿cierto? Y a él le recordó a ese tumor encima de la mama, o a él la mama, le recordó un cangrejo, ¿ya? Duro como la caparazón de un cangrejo, decía la literatura que revisé. Em, También otros hablan de que la palabra cangrejo la tomaron prestada, ¿cierto? De esta mitología griega, en la cual, como muestra el dibujo acá, Hidra estaba peleando con Hércules. Y ahí hay toda una historia intrincada en todo caso, porque si ustedes revisan la mitología griega, está lleno de despechados y despechadas, ¿cierto? De historias de celos y de uno mandó a matar al otro, etcétera. Y en este caso, esta historia no es la excepción. Está Hidra peleando con Hércules, ¿cierto? Por un problema creo que de celos de la madre, que la mandó a matar, y resulta que Hércules le está ganando la batalla a Hidra. Entonces, para complicarle un poco la lucha, para que Hércules no gane, le enviaron cangrejos, como le estoy mostrando acá, me creo en un circulito, le enviaron estos cangrejos para que le fuera mordiendo los tobillos, ¿ya? Y molestara en el fondo a Hércules en esta lucha, y entonces se supone que un autor le recordó a este cangrejo que está pegado a la piel molestando al tumor, ¿ya? Ahora será cierto o no el origen de la palabra, por qué lo usaron, eh, ahí hay que ver ahí, pero por lo menos eso es lo que reportan algunos libros, y como les decía, los invito a revisar literatura porque es súper interesante, entretenido en realidad toda esa historia de cómo fueron apareciendo estos términos. Ya poniéndonos más serios, ¿cierto? Mucho tiempo después, Rudolf Virchow, ya que quizás lo asocian con la tríada de Virchow, asocia por primera vez al cáncer con una enfermedad de las propias células. Esto sí que fue revolucionario, ¿ya?
porque Virchow ya era un gran dibujante, de hecho lo que están viendo ahí son sus dibujos, asocia esta enfermedad con la célula. En el fondo él dice que no son bacterias, no son hongos, sino que es una enfermedad de las células. Y en 1858, un año antes, ¿cierto?, del gran libro revolucionario del origen de las especies, Virchow escribió, ahí está el título, en alemán, donde propone que cualquier enfermedad podría estudiarse desde el punto de vista de la célula. Así que esto fue tremendamente importante porque tenía razón. Ya desde esa época entonces se sospechaba de que esta enfermedad era de origen celular. Y ahí hizo todos esos dibujos que ustedes están viendo ahí, donde él dibujó las células que vio en sus microscopios de los tumores. Así que es un tremendo mérito de Virchow, en este caso, y su aporte al estudio y el entendimiento del cáncer. Peyton Roos, en 1911, logra provocar un sarcoma en los pollos. ¿Ya? Sarcoma es un tipo de neoplasia maligna, un cáncer, originado del tejido mesenquimático, en los pollos, demostrando que un virus podría estar implicado en la patogenia del cáncer. Porque una cosa es que se conozca la historia que hace la presencia de los tumores, se sepa que es una enfermedad celular, se conoce mucho sobre del punto de vista médico, incluso se conocía la cirugía de algún tipo de tumores, pero no se conocía el porqué, ¿ya? ¿Por qué se provocaba el cáncer? Y en este caso, en 1911, este científico logra provocar, ¿cierto?, un sarcoma, un cáncer en los pollos, inyectando un virus, el virus que se conoce como del sarcoma de Roos, ¿ya? Así que ahí fue también muy revolucionario porque se implicó a los virus en esta enfermedad. La respuesta, ¿cierto?, también se fue mejorando con los años, porque un tiempo decían que el cáncer entonces era una enfermedad provocada por un virus, porque se empezaron a encontrar en muchas especies, incluso, virus que provocan cáncer. En humanos es muy común el virus del papiloma humano, que es un tipo de cáncer cérvico-uterino y también puede afectar la mucosa del pene, ¿cierto? Y ya está muy internalizado que las mujeres se hace el Papa Nicolau, el PAP, para poder detectar a tiempo este cáncer provocado por un virus. Está la vacuna del virus contra el virus papiloma. Tenemos también que ahí está el virus de la leucemia felina, el virus de la leucosis bovina. Hay muchos virus que se han implicado en el desarrollo del cáncer, ¿ya? Pero también hemos visto de que hay cánceres que no implican virus. Por lo tanto, en la teoría de los virus, en la teoría del origen del cáncer tenemos que hay mutaciones que se provocan en el genoma de manera espontánea, y también tenemos la ayuda o participación de los virus. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ustedes recuerdan ahí que terminó con una bomba atómica, ¿cierto? En el año 1945, donde ya el mundo estaba en una larga guerra con más de 70 millones de muertos. Se le dio término a esta guerra con el lanzamiento de la bomba atómica. Ahí hay muchas interpretaciones del porqué. Una de ellas, ¿cierto?, es que esta bomba atómica que mató a mucha gente también evitó la muerte de otras. ¿Ya? Ahí es un tema grande, pero lo importante es que con ese lanzamiento de esa bomba se dio origen a la era atómica, para bien y para mal, ¿ya? Porque la era atómica implicó también avances tecnológicos importantes, muy importantes. Así que, como sea, es cierto, el lanzamiento de una bomba mostró también una faceta cruda para la medicina, que fue, cierto, con la muerte primero inmediata de personas por la radiación, pero también se observó la mortalidad a mediano y largo plazo por cáncer, ¿ya? Leucemias, por ejemplo, distintos tipos de cáncer en la gente que estuvo expuesta a la radiación. Y ahí también entonces se empezó a asociar la presencia de este tipo de cosas, de radiaciones como causantes de cáncer. ¿Ya?
Entonces, al también terminar la Segunda Guerra Mundial, también con toda esta carrera armamentista, ¿cierto? Se empezaron a desarrollar nuevos materiales. Hay nuevos materiales que se empezaron a desarrollar, ¿cierto? Que fueron originalmente perdón, destinados a un arma, algunos venenos, por ejemplo, sustancias tóxicas, etcétera, que algunos de ellos resultaron ser muy útiles para las personas y otras también no. Y hay muchos de esos materiales que tenían la capacidad de provocar cáncer también, ¿ya? Y ahí se empieza también a hablar de estos compuestos potencialmente cancerígenos. Les comenté en la introducción de que uno de ellos es el humo de cigarrillo. Ahora para nosotros es muy obvio, ¿cierto? Y ya lo utilizamos muy frecuentemente de hablar de que el cáncer, perdón, el cigarro, fumar cigarrillos provoca cáncer. Pero tomó mucho tiempo demostrar el por qué el humo provocaba este cáncer pulmonar, ¿ya? Y obviamente también esto fue un largo camino de la posguerra. Ustedes si se fijan en los documentales de las guerras mundiales, todos los soldados fuman, ¿cierto? Probablemente por la tensión, ¿cierto? Del combate. Uno de los productos obligados que andaban trayendo en sus mochilas y que se abastecían era de tabaco y cigarros. Y el hábito de fumar después de la guerra fue inmenso. Ya hubo un momento que ustedes revisan en literatura y 1 de cada 10, por ejemplo, norteamericanos fumaba. Todos fumaban y hubo una época en que no hace mucho, no sé si ustedes lo recuerdan, no hace mucho acá en Chile también, uno podía ir a, no sé, a un pub, a un restaurante y uno fumaba dentro de ese lugar. Ahora ya es impensado, ahora está prohibido. Y para bien, ¿cierto? Porque el humo de cigarro fue una de las primeras sustancias que se demostró que eran capaces de alterar el ciclo celular y provocar cáncer, ¿ya? Así que con esta muy breve introducción, les dejo entonces la inquietud y el concepto de que el cáncer es una patología del ciclo celular, ¿ya? No se olviden. El cáncer entonces es una patología del ciclo celular. Y ahora vamos a conversar sobre qué es el ciclo celular en el siguiente video de esta secuencia de clases.